Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a desarrollar dos ejercicios donde se visualizará claramente la diferencia entre desplazamiento y distancia. El primero de ellos indica lo siguiente: un gato se mueve a través de la trayectoria mostrada. En azul se muestra la trayectoria. El gato se mueve del punto A al punto B y luego se regresa hasta el punto C. Calcular el desplazamiento y la distancia recorrida por el gato. Sabemos que el vector desplazamiento es el que va desde el punto inicial hasta el punto final. Por ello se dibuja de esta manera. Así, el vector desplazamiento es igual a el vector de posición final menos el vector de posición inicial del movimiento. ¿Cuál es el vector de posición final? El vector de posición final es hasta donde llegó el gato, hasta acá al punto C, ubicado en 3. Por lo tanto, el vector de posición final es 3 en Y. ¿Por qué la letra Y? Porque estamos trabajando en el eje X, el eje horizontal. Y sabemos que en el eje X se trabaja con el vector unitario Y. Menos, este menos, es el menos de la fórmula. ¿Cuál es la posición inicial del gato? La posición inicial del gato es este vector que está acá, R sub I. Acá se observa, el gato está ubicado en menos 12. Por lo tanto, el vector posición inicial del gato es menos 12 en Y. Luego, menos por menos es más. Y podemos sumar las Y. 3Y más 12Y, 15Y metros. De tal forma que este es el vector desplazamiento. Vamos a proceder ahora a calcular la distancia recorrida por el gato. La distancia recorrida por el gato la vamos a representar por el módulo o valor absoluto de delta X, donde delta X será X final de cada tramo menos X inicial de cada tramo, el valor absoluto. Estas barras representan valor absoluto. Recuerda que el valor absoluto de un número siempre genera como resultado un valor positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de 4 es 4. El valor absoluto de menos 10 es 10. Este es el significado de las barras. Continuemos. Vamos a simplificar esta estructura y simplemente la llamaremos X final del tramo menos X inicial del tramo. En este caso tenemos dos tramos, el tramo AB y el tramo BC. Apliquemos pues esta fórmula a cada tramo para obtener la distancia total desde A hasta C. Tal como ya se mencionó, esto es X final del tramo menos X inicial del tramo. Para el tramo AB se tiene X final del tramo AB es B menos X inicial del tramo AB que es X de A. Más, para el tramo BC se tiene X final del tramo BC es X en C menos X inicial en el tramo BC que es B. En el tramo AB, ¿cuál es la posición final en B? Es 7. Acá se visualiza. Menos, este menos es el menos de la fórmula. ¿Cuál es X de A en el tramo AB? Se visualiza claramente que X de A acá es menos 12. Valor absoluto, que son las barras. Más, este más, es este más, X de C. Ahora vamos al tramo BC. ¿Quién es X en C? X en C evidentemente es 3. Por lo tanto, acá se coloca 3. Menos, que es el menos de la fórmula, X de B. ¿Quién es X de B? X de B es 7. Por ello, acá se coloca 7. Procedamos a operar. Menos por menos es más. Por lo tanto, se tiene 7 más 12. Y acá 3 menos 7 es menos 4. Acá quedaría menos 4. 7 más 12 es 19, pero el valor absoluto de 19 es 19. Y acá tenemos el valor absoluto de menos 4, pero el valor absoluto de menos 4 es 4. Porque ya sabemos que las barras siempre generan un resultado positivo, o lo que es lo mismo, el valor absoluto siempre genera un resultado positivo. Finalmente, 19 más 4, 23 metros es la distancia total recorrida por el gato. Primero recorrió desde A hasta B,
una distancia de 19 metros, y luego recorrió desde B hasta C una distancia de 4 metros. La distancia total recorrida, es decir, la suma del tramo AB más el tramo BC, es de 23 metros. Obsérvese la diferencia entre el vector desplazamiento, ya calculado, y la distancia total recorrida. La distancia es un escalar, siempre positiva, y el desplazamiento es un vector, tal como ya se calculó. Pero desarrollemos otro ejercicio para dejar en claro la diferencia entre desplazamiento y distancia. En pantalla se muestran los puntos cardinales, representados por norte, sur, este y oeste. Imaginemos que un niño se mueve desde el punto A, inicia a moverse desde el punto A, y se mueve hacia el sur hasta el punto B. Luego decide desplazarse hacia el oeste y llegar al punto C. Luego se dirige hacia el norte hasta llegar al punto D. Y finalmente se mueve en sentido sureste hasta el punto E, donde finaliza su recorrido. Vale mencionar que estos movimientos inclinados en este tipo de sistema se llaman de la siguiente manera. Si se mueve hacia acá, hacia este primer cuadrante, se mueve en sentido noreste. Si se mueve en el segundo cuadrante, es decir, hacia acá, ese sentido se llama noroeste. Si se mueve hacia el tercer cuadrante, es decir, hacia acá, ese sentido se llama suroeste o suroeste. Y si se mueve en el sentido que indica nuestro ejercicio, es decir, hacia el cuarto cuadrante, hacia acá, ese sentido se llama sureste o sureste. Esto es muy importante comprenderlo. Muy bien, se pide calcular el vector desplazamiento y la distancia total recorrida por el niño. Comencemos con el vector desplazamiento. El vector desplazamiento sabemos que siempre va desde el punto inicial del movimiento hasta el punto final del movimiento. Acá se ha dibujado delta R. Delta R es igual a el vector de posición final menos el vector de posición inicial del movimiento. En este caso, el vector de posición final está ubicado en E, R sub E, y el vector de posición inicial está ubicado en A, R sub A. Dibujemos los vectores de posición. R sub A, acá está en verde, tiene como vector de posición 5 en I y 3 en J. Mientras que el vector de posición final, R sub E, acá está dibujado, en X tiene menos 4 en Y y en Y menos 3 en J. Recuérdese que los vectores de posición siempre se dibujan partiendo del origen de coordenadas. Muy bien, ahora solo basta sustituir estos vectores de posición en la fórmula del vector desplazamiento para obtenerlo. Así el vector desplazamiento será R sub E menos 4i menos 3j menos R sub A 5i más 3j. Al operar se obtiene menos 4i menos 5i son menos 9i. La coordenada en j será menos 3j, menos por más es menos 3j, así menos 3j menos 3j serán menos 6j, de tal forma que este es el vector desplazamiento. Si se nos pidiera la magnitud del vector desplazamiento, se calcula de esta manera. El módulo del vector, que es elevar cada componente al cuadrado, y extraer la raíz cuadrada. Acá se visualiza. Al realizar esta operación, se obtiene como resultado aproximado 10,82 metros. Y la dirección, que está dada por el ángulo, se calcula de esta manera. Arco tangente de la componente en Y dividido entre la componente en X. Acá está. Con una calculadora científica, este ángulo genera un resultado aproximado de 33,7 grados. Ahora bien, sabemos que la dirección siempre se da con respecto al eje X positivo. Acá se observa como ángulo beta. Esta sería la verdadera dirección del vector desplazamiento. Ya hemos calculado este ángulo alfa, que generó como resultado 33,7 grados. Sabemos que este ángulo de acá hasta acá evidentemente es 180 grados. De tal forma que el ángulo beta no es más que 180 grados más alfa
Acá se observa 180 grados más 33,7 grados. Así, la dirección del vector desplazamiento es de 213,7 grados. Finalmente, calculemos la distancia total recorrida. En este caso tenemos 4 tramos: el tramo AB, el tramo BC, el tramo CD y el tramo DE. Vamos a calcular la longitud de cada uno de estos tramos. El tramo AB está completamente vertical, por ello vamos a llamar delta Y de AB, que sería Y de B, que es el Y final, menos el Y inicial, que es Y de A. El valor absoluto. Nunca olvides que la distancia siempre lleva valor absoluto. ¿Quién es Y de B? Y de B es menos 6, acá está, menos Y de A. ¿Quién es Y de A? Y de A es 3, acá está. Menos 6 menos 3 es menos 9, pero el valor absoluto de menos 9 es 9 metros positivo. Ahora vámonos al tramo BC. Como el tramo BC está horizontal, vamos a utilizar delta X BC, que sería X de C, X final, menos X inicial. X de B es menos 10, acá se visualiza X en C, acá está, menos, que es este menos que está acá, X en B. X en B es 5, acá está. Menos 10 menos 5 es menos 15. El valor absoluto de menos 15 es 15 positivo. El tramo CD es completamente vertical, por ello utilizamos delta Y CD, que sería Y final, Y de D, menos Y inicial, Y de C. ¿Quién es Y en D? Y en D, vamos al eje Y y visualizamos que es 7. Así, Y de D vale 7. Menos, que es este menos que está acá, Y de C. ¿Pero quién es Y de C? Nos ubicamos en C, nos dirigimos hacia el eje Y y observamos que es menos 6. Por lo tanto, Y de C es menos 6. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Luego, menos por menos es más. 7 más 6, 13. Y el valor absoluto de 13 es 13 metros. Finalmente, vamos a trabajar con el tramo DE. Pero el tramo DE es inclinado. Sin embargo, como conocemos las coordenadas de los extremos de este tramo DE, DE está ubicado en el punto menos 17 y E está ubicado en el punto menos 4, menos 3. ¿Cómo procedemos en este caso inclinado? Calculamos el vector DE. Acá está, el vector DE es igual a E menos D. Siempre un vector se calcula restando el extremo menos el origen. E, ya sabemos que tiene coordenadas menos 4, menos 3, menos D, que tiene coordenadas menos 10, 7. Al operar se obtiene lo siguiente: menos 4, menos por menos es más, sería menos 4 más 10. Menos 4 más 10 es 6 positivo. Luego se tiene menos 3, menos 7. Menos 3 menos 7 es menos 10. ¿Por qué queda menos 7? Porque tenemos acá un signo negativo que afecta el signo del 7. Como ya conocemos el vector DE, calculamos su módulo, que es elevar cada componente al cuadrado. Con una calculadora se realiza esta operación y se obtiene como resultado aproximado 11,66 metros. Así, la distancia total recorrida será tramo AB 9 metros, tramo BC 15 metros, tramo CD 13 metros y el último tramo DE 11,6 metros. Esto genera una distancia total de 48,66 metros. Obsérvese cómo la distancia total recorrida es totalmente diferente del vector desplazamiento del niño, ya que la distancia total es un escalar, siempre positivo, mientras que el vector desplazamiento del niño fue un vector. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.